Yo les voy a hablar de la química en la guerra. La guerra química se basa en la lucha armada, guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos. Acuerdo de Tamburgo 1675, Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra, Confederación de Bruselas en el 1874, Declaración de 1899 relacionada con los gases asfixiantes, Convención de Ginebra en 1925 que prohibía el uso de asfixiantes, venenos u otros gases y métodos biológicos durante la guerra. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Luego fosgeno y cloropricina. En 1917 los alemanes crean la gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. Más tarde se prohibía el uso de armas químicas, pero no detenerlas. Entonces los alemanes empezaron a almacenar estas armas, tabú y sarín, llamados agentes nerviosos, ya que infierten con el sistema nervioso central. También se utilizó posteriormente armas químicas en la guerra de Irán e Irak en 1980. La química y los alimentos. Un alimento es toda sustancia no venenosa comestible o bebible que consta de componentes que pueden ingerirse, absorberse y utilizarse por el organismo para su mantenimiento y desarrollo. Desde un punto de vista químico, los alimentos tienen la siguiente composición: hidratos de carbono o sus constituyentes, grasas o sus constituyentes, proteínas, vitaminas, sales minerales y agua. Por lo tanto, todo lo que comemos es una mezcla de compuestos químicos. Actualmente no existen problemas de producción de alimentos en el mundo, y si existe hambre en nuestro planeta es por problema de distribución, en los que entran en juego intereses sociales, económicos, políticos, bélicos, etc. A principios del siglo XIX el filósofo Malthus hizo el pronóstico de que unas décadas de la humanidad iban a desaparecer por falta de alimentos. Evidentemente se equivocó. A pesar de que la superficie de terreno cultivado es mucho menor que hace dos siglos, tenemos alimento suficiente para alimentar a los habitantes de un problema sobrepoblado. La razón es que el terreno agrícola es ahora mucho más productivo, es capaz de producir mayores cosechas y estas no se pierden por culpa de las plagas. La química ha jugado un papel muy importante en este mayor rendimiento agrícola. Proporciona sustancias químicas que mejoran las cosechas, supresores de plantas no productivas, protectores de plagas y aditivos para cosechas. Muchas gracias, eso es todo. La química en la medicina. Uno de los grandes avances que ha marcado un hit en el siglo XX y que evidentemente seguirá avanzando en el siglo XXI ha sido el espectacular desarrollo de la medicina. La investigación, las nuevas técnicas y también el talento y dedicación de profesionales como los médicos, farmacéuticos y otros investigadores han dado lugar a cosas de esperanza y calidad de vida que no podían ni imaginarse hace tan solo un siglo. La aportación de la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en el ámbito de la salud. Sin la química, la medicina y la cirugía se hubieran estancado en prácticas propias del siglo XIX. En España, según datos de la Asociación Nacional de Cardiología, 125.000 personas disfrutan de una mejor calidad de vida gracias a un marcapasos fabricado con plástico. Además, otros productos del área sanitaria tienen el plástico como principales componentes, como las jeringas, lentillas, prótesis, cápsulas, envases de productos, gafas e incluso el acondicionamiento de cada una de las salas de un hospital. Se construye con materiales plásticos. El sector hospitalario en España consumió en 2001 más de 83.000 toneladas de plásticos. Un ejemplo sencillo en un cráter para por ejemplo, introducir
por una arteria y solucionar una obstrucción tiene que ser desechable, flexible pero firme y sobre todo higiénico. En este sentido, el material que hoy por hoy ofrece más garantías en esta función es el PVC. Los productos de limpieza, los gases para la respiración asistida, las fibras de la ropa de quirófano, los guantes de látex constituyen tan solo un mínimo ejemplo de los múltiples objetos de origen químico que podemos encontrar en un hospital. Si toda la vida es química, la medicina lo es más aún. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar del calentamiento global. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de las atmósferas terrestres y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel del calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de ese entonces. Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de la muestra de hielo, los anillos del crecimiento de los árboles, etc., indican que las temperaturas fueron cálidas durante el medievo. Se enfriaron a valores bajos durante los siglos XVII, XVIII y XIX y se volvieron a calentar después con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno, el panel intergubernamental del cambio climático no aprecia evidencias de que existieran temperaturas medias anuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las predicciones de un calentamiento aproximado a 5 centígrados en este siglo se materializan, entonces el planeta habrá experimentado una cantidad de calentamiento medio mundial igual al que se sufrió al final de la glaciación Wisconsin. Según el IPCC, no hay pruebas de que la posible tasa de cambio mundial futuro haya sido igualada en los últimos 50 millones de años por una elevación de temperatura comparable. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente H2O, seguido por CO2 y O3, de parte de la energía que el suelo emite como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural se estabiliza el clima de la Tierra, no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernadero natural, las temperaturas caerían aproximadamente a unos 330 grados centígrados. Con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida tal como la conocemos sería imposible. Para que este efecto se produzca son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en las proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción produciría un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. Deshielo de los polos. Este problema del deshielo polar está directamente ligado con la problemática del calentamiento global. El calentamiento global ha producido un incremento en la temperatura mundial de aproximadamente 1 grado Fahrenheit en el transcurso del último siglo y es probable que aumente más rápido en las siguientes décadas. Este problema del calentamiento global se ha producido básicamente porque la capa de ozono se engruesa cada vez más debido a la contaminación por dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el deshielo polar se ha debido al calentamiento global. Entonces, para solucionar el problema del hielo polar, primero debemos de solucionar el problema del calentamiento global, y esto lo podemos hacer de varias formas. Generalmente se queman combustibles fósiles para generar energía. Al hacer esto se libera demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. Pero lo que se debe de hacer es ahorrar energía participando en estas campañas de apagones mundiales. O también se puede ahorrar energía con las nuevas tecnologías de biocombustibles, energía renovable, con las cuales se puede generar energía sin quemar tantos combustibles. Como se mencionó anteriormente, otra opción para reducir el calentamiento global y por ende el deshielo polar es utilizar carros híbridos, que son más eficientes y liberan menos gases a la atmósfera. O bien, se puede utilizar más los transportes públicos como los buses. Otra solución es utilizar bombillos fluorescentes. Estos duran 15 veces más que los incandescentes
que son los que usan la mayoría de gente. Corté. Herbert. La conclusión de mi tema habla del deshielo de los polos. Lo que provoca el deshielo de los polos es mucho, lo provoca mucho el calentamiento global, ya que pues, hay mucha contaminación. En la última década, ha subido un Fahrenheit el deshielo de los polos. Esto provoca, el deshielo lo provoca pues el calentamiento, la quema de llantas, el tira de basura, etcétera. Lo podemos solucionar con campañas. Y hasta aquí mi conclusión. En mi tema yo hablé sobre la química en los alimentos. Y pues literalmente en la química, la química influye mucho en los alimentos, ya que pues todo lo que está hecho, ya sea, pues si digamos un plátano, tiene propiedades químicas en sí por el simple hecho de, no sé, de nacer, ya que sus células se van generando, el sabor, el color, es algo químico que sucede, y pues sí, ya todo contiene química. Y también alimentos sintéticos que pues se hacen a base de productos químicos. Y pues ya simplemente les digo que la química influye demasiado en la alimentación. Gracias a la química, la medicina avanzó considerablemente, ya que la química tuvo mucho que ver con la fabricación de las jeringas, las prótesis, los guantes de látex, los cubrebocas, etc. Todo lo que tenga que ver con el ámbito de la salud fue gracias a la química, ya que con algunos descubrimientos fueron hechos estos instrumentos y medicinas. Mi tema fue sobre el calentamiento global y en él vimos cuáles eran sus principales causas, y en este caso eran los gases del efecto invernadero y la contaminación ambiental. Y mi conclusión sería que las fábricas deberían dejar de hacer tantos desechos tóxicos y dejar de aventarlos en cualquier lugar, porque con el tiempo eso va a afectar a la capa de ozono y eso es lo que provoca más que nada el calentamiento global.